que hoy en día se llama la literatura del yo, que es como que algo que está muy de moda últimamente y tiene sus detractores y tiene su gente a favor. Y a mí me sorprendió, hace poco fui a un taller de escritura y la mayoría de la gente, los escritos que presentaban eran sobre sí mismos, cosas que les habían pasado, cosas personales. Y me chocó un poco al principio, pero creo que fue por desconocimiento, porque me chocó como esto de pensar en el ego, ¿no? Y decir, bueno, todo tiene que ser sobre vos. Pero bueno, también es cierto que me puse a pensar y dije, bueno, yo nunca escribí desde mí. Por ahí, desde ahí que me choca, ¿no? Que el otro sí se anime y yo nunca, salvo en un diario, ¿no? Un diario íntimo que uno escribe cosas privadas, personales, pero si no, nunca expuse. Por ejemplo, en los talleres que compartí con vos, si bien los personajes pueden tener algún dato mío, qué sé yo, alguna cosita, pero nunca era yo. Siempre era un personaje creado para, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Cómo es literatura del yo? Literatura del yo. Sí, o bueno, ahí un poco investigando, es esto de la autoficción, ¿no? Que ahora le llaman autoficción. Que, bueno, lo que dicen es un género que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. Dicen, se preguntan, ¿es el texto icónico del siglo XXI? Lo cierto es que tal vez, agudizado por la vida expuesta en las redes sociales, la pandemia y sus tiempos libres, no solo han florecido cantidad de obras en primera persona que relatan hechos basados en la realidad, sino también editoriales dedicadas a publicar exclusivamente diarios o piezas de no ficción. El otro día conocí una editorial que solo publica diarios, diario de tal cosa, diario de tal otra. Con esto que decís, pienso en Alejandra Camilla, que escribe mucho, tiene relatos espectaculares y escribe mucho desde experiencias personales. Sí. ¿Sabes que nunca...? Bueno, yo estoy leyendo ahora uno de ella, el de los árboles. El de los árboles caídos. Los árboles caídos también son el bosque. También son el bosque. Ayer la vio, no dice nada, pero ayer la vio. Ay, ayer la vi, sí, pero la vi de lejos porque no me animé a acercarme. Es increíble. ¿Tú cumpliste con la misión? No, a Dani estuvo más cerca. Dani estuvo a 2 metros ahí filmando todo. Bueno, Yo fui a clubes de lectura con ella. Clubes de lectura de libros de ella. Es increíble. Es increíble, pero no sabía que también venían de Tiene muchos que son de la paciencia del agua sobre cada la paciencia del agua sobre cada piedra. Ese tiene muchos que son desde de experiencias de ella. Bueno, es interesante, pero también no sé si los presenta, ¿esos son cuentos? Esos son cuentos. Mirá, o sea que... Sí. Bueno, es para... No sé si entra dentro de la categoría. Sí. Incluso, Martín, vos también, vos escribís. Sí, no sé si soy colega de Alejandra, pero sí, la mayoría de los cuentos son relatos inspirados en un hecho, obviamente que no viajé con una sirena, pero tienen ahí... A tu forma, por ahí sí. Claro, bueno, también puede ser, pero sí están inspirados. Lo que me pasó es que encontré un salto cuando, bueno, eso está escrito en primera persona, pero ya Martín no soy yo. Claro. O sea, eso me terminó como de permitir ahí un margen de maniobra, porque si no está muy pegado esto que vos decías, digamos, ¿no? De el yo. Claro. Y en realidad es el que la primera persona me cae bien. O sea, me sienta bien. Pero bueno, eso fue todo un camino, no fue tan lineal ni de un día para el otro. Claro, sí. Y la otra vez que estuve invitada a Guada, que hablaba también de ella, escribió una novela basada en la historia de ella con su abuela, y terminó cambiándose el nombre. Ella era Guada y se puso Emi en el libro como para despegarse un poquito, ¿no? Porque también por ahí puede resultar un poco invasivo hasta dónde digo, no sé, mis cosas privadas, no sé... ¿Qué de esos diálogos fueron reales y cuáles fueron pura ficción? Pero bueno, a ella le sirvió como escritora despegarse poniéndole el nombre de otra persona. Y es que hay alguna técnica tenés que usar para que no quedar porque si no ya no es otra cosa, es esto, es un diario o no, si quieres hacer un cuento, por ejemplo, no sé, pienso, ¿no? A ella le sirvió ese. A mí me sirvió mucho cuando la gente decía la torta 80 golpes es un cuento de mi abuela, que hacía una torta y bueno, yo lo linkeo con los 80 golpes de la vida y ella en la cocina y toda la cuestión. Cuando la gente te dice salvo con otra receta, la vi a mi abuela.
O sea, como que esta abuela pasó a ser la abuela de todos en algún punto. Y eso me envalentonó más, Claro. digamos, a decir. Porque eso es lo que lo hace universal. Claro. Hoy estuve en un taller que hablaban de eso, porque yo me meto a fondo. Cuando quiero investigar, vamos a investigar literatura, yo, bueno, voy a hacer un taller de escritura desde uno mismo, ¿no? Y entonces decían esto de que, bueno, sí es la experiencia propia de uno, lo que le haya pasado a uno, después las preguntas que le genera, pero ¿cuál de esas preguntas también es universal? ¿Cuál puede cooptar a la otra persona? Entonces, sí, es verdad. Tu abuela era mi abuela y era la abuela de un montón de gente que leímos, y capaz que no hablaba en correntino, pero hablaba en italiano. Claro, en italiano y otra cosa, pero sí, hay algo que une ese sentimiento, no sé qué es, pero sí, traspasa. Igual en el momento, hasta que no llegaron esos comentarios, era un salto. Era un salto, no sé si al vacío, si había agua, no había agua, pero bueno, después por suerte, creo que los sorrentinos también. Los sorrentinos también, de Virginia Higa. De Virginia Higa. Bueno, este es un libro de Julia Coria, a ver para dónde, acá. Julia Coria, que se llama El ombligo del mundo, en el que ella habla sobre la autoficción. Es muy interesante. Yo les voy a leer un pedacito nada más de esta parte que dice: todas las voces narrativas deben construirse. La de la autoficción se diferencia de la voz del autor, aunque sea la misma, porque no representa al yo en toda su complejidad, sino la requerida por la historia. Trabajar en eso es una decisión consciente que no tiene que ver con el hecho de que la voz y el personaje encarnen a una persona. En infinidad de casos optamos por contar historias personales, adjudicándoselas a personajes imaginarios. Una cosa o la opuesta se consiguen laboriosamente. O sea, hay que poner el culo en la silla, como dice Julia, trabajar, aunque sea una historia propia tuya. O sea, te tenés que poner a escribir la historia. Y si la historia te pide esto, que Martín, no sé, se llame Juan o que tenga una sirena al lado, bueno, te lo está pidiendo la historia. Y en pos de eso, bueno, vos escribís desde ese yo, de esa primera persona, pero donándole esa historia al personaje. Como Sí, que ya no es tuya, ya es... Pero alguna decisión hay que tomar, porque el narcisismo lo tenés que dejar. Y bueno, Porque capaz que la trama te está pidiendo... eso, lo que te pida la historia. Claro, te Es está eso. pidiendo otra cosa, pero vos decís, no, pero lo que pasó fue esto. Bueno, ok, sí, eso desde lo verídico, si se quiere, pero si te está... Yo me acuerdo había un cuento de Metegol, donde éramos 3 amigos jugando al Metegol y compitiendo, y que en un momento terminábamos como abrazados, digamos, ¿no? Abrazados y dejando la competencia. Y en los talleres la devolución era esto, ¿no? Si compiten en el Metegol, compiten en todo en la vida, y se van medio como... porque iban a jugar a un lugar donde había rolingas y le ganaban a los rolingas, y los rolingas lo querían matar. Y ellos querían seguir ganándole a los rolingas. Los rolingas decían, pará, flaco, ¿qué haces acá, digamos, en este boliche donde estamos todos nosotros? Y bueno, como que lo que quería decir era, bueno, recapacitamos y nos fuimos. Y bueno, Claro. un poco la devolución era, no recapacitaron nada. Ustedes se fueron sosteniendo la bandera de la competencia, digamos. Así nació el ping-pong. Como todo tiene que ver con todo. Tenía una historia también. Mira. Y después otra cosa que dice esta autora, Julia, dice que no tiene certeza de por qué hay tanto auge, ¿no? Pero dice que hay un clima de época muy tendiente a la reivindicación de la experiencia. Claro. Y creo que eso viene del lado de lo que venimos Las hablando redes. siempre, de las redes, del estar aislados, de no compartir, de no contemplar. Se manifiesta en este caso leyendo experiencias de otros en primera persona. Claro. Me parece que está muy bueno. Después otra cosa, esto es: la escritura desde la experiencia propia no busca el registro exacto de los hechos, busca la verdad emocional. Y esa verdad es lo que conecta con el lector. Esto lo dijo Carolina Chabate, que es una chica con la que hice el taller, que es muy buena. Y otro dato: desde la neurociencia, cuando leemos en primera persona, se activan las mismas redes neuronales que cuando vivimos la experiencia descripta. La primera persona es la proximidad máxima. O sea, eso es increíble. O sea, Bueno, yo no quise viví decir lo de la eso. sirena, Yo quise pero- decir eso, Sí. pero bueno, eso Está bueno. tiene una justificación Sí. científica. Pero bueno, sí, hay algo de la cercanía, ¿no? De la autenticidad. Claro. Yo me creo más. Me acuerdo que leí el Open de Andre Agassi. Ah, sí.
Sí. que es la biografía de Andre Agassi, que obviamente alguien colaboró con él, un escritor, y te habla de todo el jet set, del consumo, de un montón de cosas, y está tan bien descrito toda esa cuestión, y realmente crees que no es aquel rockerito del tenis, sino que el chabón la estaba pasando mal ganando fortuna, ganando trofeos, y te cuenta que el padre le creó una máquina que la llamaba el dragón y le tiraba, no sé, 200 pelotas por día, el nene de 8 o 9 años, y decía, bueno, si vos devolvés esto durante un año, vas a mejorar el revés. Entonces en la casa le hacía 200 pelotas por día y con un nivel de minuciosidad que parece, digamos, te lo crees, digamos, lo ves a él chiquito. Bueno, y eso en un modo que así me lo leí en 3 días. Mirá. Pero porque hay algo que me atrapó, viste, de la historia, y te lo imaginabas a él ahí Claro, en primera persona. En primera persona, no, muy bien. Bueno, así que bueno, buenísimo. muchas gracias por sus colaboraciones. Y Julia, vamos a decirle a Julia Coria, que... sí, la vamos a invitar muy prontito para que venga acá a Letras. Estuvimos compartiendo el taller y me dijo que iba a venir, así que bueno, yo la voy a invitar. La esperamos con los brazos abiertos.